dice a Pablo: casi me convences de ser cristiano. Le dice: casi me convences. Terminaron la conversación y el rey Agripa con Berenice y Festo, ellos dos concluyeron, los dos reyes concluyeron que Pablo, o sea, no había un motivo alguno, no había ningún motivo para que Pablo estuviera preso y mucho menos matarle. Pero él le dice a Festo: si él no hubiese apelado al César, ahorita mismo lo dejáramos en libertad. Entonces uno piensa de repente: bueno, hubiese sido bueno que Pablo no apelara al César. Como hubiese sido bueno, dijeron los hermanos, que Pablo no vaya a Jerusalén. Sin embargo, era parte de todo este trabajo, de todo este proceso en el que Dios estaba haciendo su plan y estaba desenvolviendo algo ahí. Vamos a... Miren, busquen en el capítulo 26, versículo 31, por favor. 26, 31. Sí, no vamos a salir de hecho por ahorita, yo les aviso. Dice así: al retirarse, eran los dos reyes, decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador, o sea, al César. Era lo que le estaba diciendo ahorita. Era lo que le estaba diciendo ahorita, lo que le estaba comentando. Pero Pablo se mantenía, porque en el capítulo 23, versículo 11, dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como ha dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma, o sea, delante del César. Ese es el motivo por el cual Pablo se mantenía firme en eso, en obediencia, sabiendo inclusive que podía encontrar la muerte. Es así como él llega a Jerusalén, ahí a Festo, ahí termina, ahí llega a Jerusalén, y entonces él decide ir a Roma. Él pide, solicita, no decide. Festo decide mandarlo, y ahí es donde empieza este cuarto viaje del que vamos a hablar ahorita. Fíjense ustedes, Festo le da a Pablo, se lo da al centurión Julio para que él haga el traslado hasta Roma. Ellos hicieron un plan de viaje. Trazarían una ruta, el tiempo que iban a partir, dónde iban a hacer escala, en cuánto tiempo iban a llegar, y parten. Hacen una escala en Sidón, una ciudad cerca de Jerusalén. Hacen una escala ahí, y cuando vuelven a salir empiezan a crecer los vientos, a intensificarse los vientos, de manera que ellos no podían mantener el bote de frente hacia donde iban, porque los vientos eran contrarios, eran muy fuertes, y ellos decidieron dejarse llevar por el viento. Hicieron una parada, llegaron a Chipre, después de Sidón llegaron a Chipre, y así ellos fueron bordeando por la costa, ya que cruzarlo de frente no podían. Estas son una de las durante el viaje. Llegaron a Chipre, y de Chipre pasaron por Cilicia y Panfilia. Se detuvieron en Mira. En Mira hicieron una parada. Allí en Mira había un barco que iba a salir para Italia, para Roma, y Julio, el centurión, hace un transbordo y se montan en ese barco para ir a Roma. Todavía los vientos eran fuertes, los vientos eran adversos a los planes que ellos tenían. De hecho, ya los planes se habían salido del orden que ellos habían estipulado en un principio. Ellos no esperaban hacer esas escalas, ellos no esperaban tardarse tanto tiempo, no esperaban tener que navegar a favor de la corriente. Los planes se les habían cambiado. Ellos de Mira parten hacia Italia, el barco iba hacia Italia, pero tienen que hacer una escala en un puerto llamado Buenos Puertos, en vista de que el invierno estaba entrando y era muy difícil la navegación.
El puerto Buenos Aires estaba en la isla de Creta. Era muy pequeño e incómodo para ellos invernar ahí y decidieron ir a un lugar ahí cerca de Creta, en la misma isla. Eran un grupo grande de personas y entre todos, por las condiciones que estaban viviendo, entre todos decidieron partir, a pesar de lo que estaba pasando. Esperaron el mejor momento y los vientos del sur empezaron a soplar, la cosa empezó a bajar de fuerza, los vientos se dieron, las condiciones parecían ideales, se embarcan y saltan. Ahí mismo en la isla, hasta otro ladito de la isla. Pero no mucho tiempo después, al poco tiempo, empieza nuevamente a soplar la brisa, pero sopla con mucha más fuerza y a cada momento carece la intensidad del viento, al punto de que las olas inmensamente altas golpeaban el barco. Todas estas cosas no las especifica el versículo, pero si ustedes leen todo el contexto del 26 y 27, van a ver la magnitud de la situación por la que estaban pasando en ese barco en ese momento. Yo imagino, por lo que leo, que las olas eran, porque las he visto, extremadamente altas, y uno tiene la sensación cuando está en un barco de que la ola que está a distancia es mucho más alta que tú y va a pasar por encima del barco. Las olas eran altas, llovía, hacía truenos, ya el viento no soplaba hacia un solo lado, sino que ya eso se había convertido en una tempestad. El viento soplaba de todos lados, el agua entraba por todos lados al barco, el barco parecía hundirse. Dice la palabra, vamos a buscar en el 20, del 27, vamos a leer el 20. Del capítulo 27 vamos a leer el 20. Amén. Y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjense ustedes que por varios días, en esa navegación, por varios días, ellos no vieron ni el sol ni las estrellas. Siempre se mantuvo todo oscuro. Imaginen la magnitud de la tormenta. Y esto lo había advertido Pablo cuando estaban en buenos puertos. Pablo se lo había advertido, le había dicho que no era adecuado, no era favorable en invierno navegar. Ahí explica por qué, aquí mismo el versículo explica por qué. Entonces, en medio de toda esa turbulencia y todas esas cosas, imagino el barco moviéndose de un lado a otro, a punto de hundirse. Ellos tenían hambre, tenían días sin comer, estaban mojados, porque en esas tempestades el barco pareciera entrar al agua y volver a salir, mantenerse ahí. No sé si han visto en alguna oportunidad ese tipo de escenario en una película, cuando hay una tempestad y el barco en la antigüedad no había GPS, ellos se guiaban por las estrellas, no se veían las estrellas, no se veía nada, o sea, el desespero era total, era grande el desespero. Entonces ellos, por sentir miedo, sintieron miedo de todas estas cosas, y por sentir miedo ellos tomaron una actitud. Vamos a ver el versículo 20, lo voy a leer, el que acabo de leer Wendy. Dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía, esta otra versión, seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Fíjense que ellos toman una actitud de desesperanza, se desanimaron, y dice ¿por qué? Dice porque no veían las estrellas, no veían el sol, la tempestad cada vez era peor.
Por ese motivo, por su miedo, sintieron miedo y decidieron, no decidieron, eso les trajo consigo una actitud. El miedo es un sentimiento y la diferencia entre sentimientos, una diferencia que puede haber entre un sentimiento y una actitud es que el sentimiento es de momento y la actitud puede permanecer de horas a días. Si viene la bonanza y todo se tranquiliza, el miedo pasa. Pero sin embargo, una persona puede mantenerse después de eso desanimado, porque se perdió el barco, porque se perdió cualquier cosa. Entonces, el sentimiento fue lo que los llevó a ellos a sentir ese desánimo, esa desesperanza, y decidieron quedar a la deriva de lo que estaba pasando ahí. Ellos bajaron las velas del barco y decidieron quedarse a la deriva de la tempestad. Que la tempestad decidiera en ese momento, porque un poco más atrás ellos hicieron muchas cosas por sus fuerzas. Dice que ciñeron el barco, tiraron unas cosas al mar, hicieron varias cosas buscando la forma de controlar lo que estaba pasando en su propia fuerza y no pudieron. Como en sus propias fuerzas no pudieron, se cansaron, se desanimaron y decidieron quedar a la deriva de la tempestad. Entonces fíjense ustedes, dijimos que ellos en ese momento pudieron haber sentido frío, hambre, porque dice que no habían comido, estaban cansados, eran varios días, 14 días duraron en esa tempestad. Fueron varios días sin comer, varios días sin ver la luz, varios días sin ver el sol. Y en medio de todo eso, ellos se desesperan y pierden las esperanzas de salvar sus vidas. Pero en ese momento pasa algo bien interesante, que es a donde queremos llegar, al versículo 23 y 24. Por favor, si lo pueden volver a leer, del 27, capítulo 27, versículos 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos los que navegan contigo. Entonces fíjense, miedo, cansancio, en la tormenta, a punto de perder la vida, sin esperanza alguna. Y en medio de eso, Dios le habla a Pablo y le dice: Pablo, no temas. Pablo, no temas. Nosotros también nos encontramos muchas veces en situaciones, parecidas a esta, en tempestad.